Entonces, los objetivos de esta presentación van a ser tratar de entender cuáles son los mecanismos que producen la ambliopía, y el primer concepto que quiero que tengan es que no son iguales los mecanismos que produce una ambliopía refractiva, de la ambliopía estrábica, de la ambliopía por deprivación. Conocer nuevos conceptos que han salido por estudios científicos en los últimos años sobre la ambliopía, y sobre todo aprender nuevas formas de tratamiento de la ambliopía. Pero claro, antes de hablar, primero hay que saber definir qué es una ambliopía. Y realmente hay muchas definiciones en la literatura. Yo personalmente pienso que esta es la más apropiada, que la ambliopía es una alteración del desarrollo de la visión o regresión de la visión ya desarrollada, porque podemos tener un niño que no fue ambliope, pero por algún acontecimiento puede desarrollar una ambliopía, que ocurre en ojos de pacientes que están dentro de la etapa de plasticidad visual y que no puede ser atribuida a una anomalía estructural del ojo. Generalmente, y esto es un concepto que también está un poco discutido, es unilateral y ocurre cuando la agudeza visual es por lo menos 2 líneas menor en el ojo afectado. Hay quienes hablan también de ambliopía bilateral, y eso es una cosa que yo no comparto mucho. Para mí, más apropiado es hablar, cuando es bilateral, hablar de visión subnormal. Y consideran que una ambliopía es bilateral aquellos que dicen que la ambliopía puede ser bilateral cuando la agudeza visual es peor a 20/40 en niños mayores de 4 años. La ambliopía es una patología muy común, afecta al 1 al 3% de la población. En nuestros países, por ejemplo, como Ecuador, y yo creo que en Perú también, porque hay mucha incidencia de astigmatismo, está más cerca del 3% que del 1%, y además porque nosotros no tenemos planes sistemáticos de screening visual en las escuelas. Es la primera causa, fíjense ustedes, de discapacidad visual monocular en niños y adultos jóvenes, y el tratamiento de la ambliopía constituye uno de los más efectivos al comparar costo-beneficio. Por eso es algo que pienso que las autoridades de los ministerios de salud deberían tomar más en cuenta. ¿Y por qué se produce la ambliopía? Básicamente por una experiencia visual inapropiada. Y entonces, como dijimos, eso puede desencadenar en una ambliopía refractiva, cuando el problema está a nivel de los lentes, de la parte refractiva del ojo, estrábica o por deprivación. Y como yo les dije primero, los mecanismos por los cuales se produce la ambliopía son distintos dependiendo del tipo de ambliopía. En la ambliopía refractiva existe una inhibición activa de la fobia, que se genera para eliminar esa interferencia sensorial que se produce por la superposición de una imagen más enfocada en un ojo que en el otro. Muchas veces se asocia a estrabismo, pero no siempre. Es más comúnmente producida por astigmatismo o por hipermetropía, ya que el niño miope puede ver bien de cerca, entonces no desarrolla ambliopía. Y aumenta su severidad según la magnitud de la metropía o anisometropía. Pero tengan ustedes en cuenta que pequeñas ametropías de hasta 0,5 dioptrías, media dioptría, pueden producir ambliopía. En cambio, en la ambliopía estrábica hay una interacción binocular anormal con una adaptación sensorial en aquellos pacientes, obviamente, que están dentro de la etapa de plasticidad visual, que va a producir supresión por un lado o correspondencia retiniana anómala, y eso lo vamos a ver con más en detalle en la clase de mañana, que yo voy a hablar de adaptaciones sensoriales en el estrabismo, ¿no? Esa correspondencia retiniana anómala puede llevar a la fijación excéntrica. Existe una dominancia de los centros de visión cortical del ojo fijador, es mucho más común en las endotropias o esotropias que en las exotropias, y obviamente se ve en las desviaciones que no son alternantes. Y la ambliopía por deprivación se produce por un obstáculo del eje visual, sea una ptosis completa, sea una catarata, como ven acá, que definitivamente es la causa más común, que produce una estimulación anormal de la retina.
Es mucho menos común, pero es la forma más difícil de tratar, porque es la que es más profunda, ¿no? La ambliopía es más establecida. La causa más común es la catarata congénita o adquirida precozmente, pero existen otras causas como la ptosis, los leucomas y las hemorragias vítreas. Hay factores de riesgo para desarrollar ambliopía y dentro de estos los más comunes son ser prematuros, bajo peso al nacer o hijo de padres ambliopes, lo que da un riesgo de desarrollarla 4 veces mayor y es 6 veces más frecuentes en pacientes con déficit neurosensorial, o sea, pacientes con daño neurológico, y en madres que han consumido alcohol y tabaco durante el embarazo. El diagnóstico obviamente lo hacemos mediante los programas de screening visual. Ahora, en los programas de screening visual es muy importante tener en cuenta cuáles son los niveles de visión normal en los niños, y eso es importante conocerlo. Un niño de 3 a 4 años, una agudeza visual de 20-40 o mejor es normal. Un niño de 5 años, 20-30 o mejor. Niño de 6 años, 20-25. Y en niños de 7 años ya tienen que poder ver 20-20. Otra cosa que también tienen que conocer cuando van a hacer screening para detectar ambliopía es que los niños ambliopes tienen lo que se conoce como el fenómeno de crowding. Por eso es muy importante tomar la agudeza visual con líneas de optotipos y no optotipos aislados. Si van a usar optotipos aislados, existe este tipo de optotipos que tienen estas líneas alrededor de la figura que hace de que el paciente con el fenómeno de crowding no pueda distinguirlos bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los niños que son pequeñitos y que no hablan y que no pueden detectar? ¿Cómo detectamos en este niño que tiene este estrabismo si hay un ojo ambliope o no? El video no corre. Y yo lo traje con videos. Bueno, voy a ver si después consigo que la persona de audiovisual me deje correr estos videos, porque los videos están cargados. Pero lo que van a ver básicamente, ustedes van a poder detectar una ambliopía por el comportamiento. ¿Qué pasa cuando le tapan este ojo y qué pasa cuando le tapan el otro ojo? Este es el ojo ambliope y este es el ojo fijador. Y van a ver ustedes, si es que puedo correr los videos, cuál es la diferencia entre el comportamiento del niño cuando tapa un ojo y cuando tapa el otro. A veces son cambios de comportamiento muy sutiles, pero que ustedes lo pueden detectar. Y finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento de la ambliopía y vamos a hablar sobre el tratamiento convencional, que también ha sufrido algunos cambios, sobre las drogas que se pueden utilizar en la ambliopía y nuevos tratamientos, la parte que está un poco revolucionando la oftalmología pediátrica. El tratamiento convencional consiste en el parche del ojo sano, la penalización óptica mediante colocando lentes que no son los apropiados para el ojo sano, para que el paciente vea borroso, o los filtros de Bangerter, y la penalización medicamentosa mediante el uso de atropina. Lo que ha cambiado un poco nuestra conducta en el tratamiento convencional, o sea, el tratamiento con parches, son estos estudios desarrollados por PEDIC. PEDIC es Pediatric Eye Disease Investigator Group, que a partir del año 2002 desarrollaron una serie de estudios que nos demostraron algunas cosas que nosotros no creíamos que eran correctas. Y voy a hablarles a ustedes solamente de 4 o 5 estudios que yo considero que son los más importantes, porque realmente hubo muchos estudios. Pero antes de hablar de estos estudios es importante que tengan el concepto de cómo ellos clasificaban a la ambliopía. Ellos lo dividían en severa, cuando el niño veía menos de 20/200, moderada, entre 20/100 y 20/40, y leve, cuando el niño veía mejor que 20/40. Voy a hablar sobre estos 5 estudios. El primer estudio, ATS es Amblyopia Treatment Study, estudiaba una población de niños entre 3 a 7 años, estos 3 primeros estudios,
¿Y ellos qué compararon? En el primer estudio compararon la atropina, puesta una gota cada día, con el parche de al menos 6 horas al día. Y ellos encontraron que la atropina era igualmente efectiva que el parche en las ambliopías moderadas. En el estudio, en el ATS-2A, encontraron que compararon 6 horas diarias de parche con parche todo el día, porque acuérdense, cuando yo empecé hace 30 y pico de años, se parchaba todo el día a los niños, todo el día. Y encontraron que 6 horas de parche es igual de efectivo que parche todo el día en ambliopías severas, o sea, pacientes que ven 20/200 o menos, o sea que no es necesario parcharles todo el día. Y este otro estudio comparó parche de 2 horas al día con 6 horas al día, pero en ambliopías moderadas, a diferencia del anterior, o sea, ambliopías de entre 20/100 a 20/40, y encontraron que era similar, era lo mismo parchar los 2 horas que parchar los 6. Sí, Gerson. En este estudio lo daban una gota al día. Sí, pero sabemos ahora de que también se puede administrar 3 veces por semana o sábado y domingo. ¿Ok? Este otro estudio en pacientes de entre 3 a 10 años comparó el parche 2 horas al día y los filtros de Bangerter. ¿Tienen ustedes los filtros de Bangerter aquí en Perú? Realmente son muy baratos y son muy útiles. Y fíjense que hay muchos niños a mí que no me toleran el parche, pero que sí me toleran bien el filtro de Bangerter. Lo único que no hay que hacerlo hay que hacerlo en niños, primero que no tengan una agudeza visual muy mala en el ojo ambliope, porque si no miran por encima del anteojo. Y segundo, niños lo suficientemente grandes para que sepan. Son como una especie de contact que se compran en la academia, cuestan muy poco y se pegan en el anteojo. Y realmente es una buena opción para aquellos niños que no quieren usar parche. Porque fíjense que aquí en este estudio encontraron que la mejoría con ambos métodos era similar, pero para ambliopías moderadas. Por eso es lo que les dije recién, no severas. Y por último, este es un estudio muy interesante, porque ellos compararon pacientes con agudezas visuales de entre 20/40 a 20/400 y compararon 2 grupos, de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. A los 2 le hicieron el mismo régimen de parche, 2 a 6 horas, más 1 hora de ejercicios de agudeza visual. Y fíjense que encontraron que la mejoría en el grupo de 7 a 12 años era similar, o sea, no era un poquito mejor en el grupo de 7 a 12, pero no era mala en el grupo de 13 a 17 años, o sea que no era estadísticamente significativa. Y esto como que abrió un nuevo panorama en el sentido de que podemos seguir tratando. Antes tratábamos niños hasta los 8 o 10 años y ahora sabemos que podemos tratar hasta más allá. Claro que si tienen un chico que fue operado de catarata y que tiene una visión de 20/400, seguramente a los 15 años no va a mejorar nada. Entonces todo depende de qué tipo de ambliopía y de qué grado de ambliopía. ¿Cuánto tiempo? No fue un mes. No. Estos estudios se hicieron por lo menos 6 meses. Sí. Bueno, el tratamiento medicamentoso, probablemente ustedes habrán escuchado hablar de la levodopa. La levodopa es un neurotransmisor que es coadyuvante en la terapia de oclusión para mejorar la respuesta y prolongar el tiempo de mejoría. Y hay estudios que muestran que mejoran aproximadamente 2, casi 3 líneas de visión, con mejoría también de la sensibilidad al contraste en un 75% de pacientes después de 3 semanas de tratamiento. Esta es la dosis que se utiliza, pero tiene muchos efectos secundarios. Personalmente yo no la he usado nunca, primero porque no tenemos tan fácil disponibilidad de este medicamento, y segundo por los efectos secundarios. Además, lo que está visto es que cuando ustedes suspenden el tratamiento, la visión de nuevo regresa, ¿no? Otros medicamentos que se han utilizado son la citicolina, el citidin 5-fosfocolina y el Prozac, que restaura la plasticidad de la corteza visual en adultos. Y por último, los nuevos tratamientos de la ambliopía, que esto sí es bastante novedoso,
En Ecuador sí hemos usado esto, por más que esto hubo un tiempo que se puso muy de moda y después por el costo, porque cuestan más de $400, ya últimamente no se los usa mucho. Estos son lentes de oclusión transitoria con distinta frecuencia. Lo que hacen estos lentes es en forma electrónica, se ocluye la visión por unos segundos y luego se desocluye y se vuelve a ocluir, o sea, es transitorio, ¿no? Pero son muy costosos. Más prometedor son los tratamientos binoculares de la ambliopía que se hacen mediante juegos de video y con películas. Yo ahora que estuve en la reunión de EIPOS, hicieron una presentación de uno. En estas películas se presentan a los niños unas películas donde se les ponen unos lentes especiales, donde las imágenes que se ven con cada ojo son distintas, siendo más clara la imagen del ojo ambliope. Entonces el niño trata de ver más con el ojo ambliope que con el ojo sano. Esto realmente es muy prometedor, porque el niño se engancha, se puede pasar horas con eso, sobre todo si las películas son divertidas o con juegos de video divertidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el algoritmo de tratamiento de la ambliopía hoy por hoy con lo que sabemos ahora? Primero, que podemos tratar niños o personas hasta los 17 años. Y lo primero que hacemos es la prescripción óptica acorde a la refracción cicloplégica, porque está visto que hay muchos pacientes que solo dándoles la refracción adecuada mejoran la ambliopía y muchas veces no necesitan parche, ¿no? Si eso ocurre, entonces simplemente los seguimientos periódicos, y no es necesario parchar ni tomar ninguna otra medida. Ahora, si solamente con la prescripción óptica no mejoran, ahí sí pasamos eventualmente a parche, atropina o filtros de Van Gerter. Ese es el armamento terapéutico con el que contamos ahora para manejar estos pacientes. Y seguimientos periódicos, porque acuérdense que la ambliopía puede tener una recurrencia de hasta el 25% de los casos. 25%, ¿ok? Y si no mejora en estos seguimientos, hay que aumentar las horas de tratamiento, ¿ok? Entonces, el futuro que se viene en el tratamiento de la ambliopía es muy novedoso. Claro que obviamente esto no va a estar al alcance de todos nuestros pacientes, pero sí de algunos. Y es la aparición de aplicaciones especiales. Ven, aquí ven el juego del Tetrix. Esto es también una aplicación tipo dicóptica que hace que se vea bien con el ojo ambliope y no con el otro ojo. Pero los chicos se cansaban. Aplicaciones en el iPad o películas en la computadora. O sea, esto es lo que se viene, y en algunos casos ya en Estados Unidos están comercializando algunos de estos programas, ¿no? Ya acabamos. Entonces, para recordar, la ambliopía no es solo un déficit de agudeza visual, también están afectadas la visión de contraste, la acomodación y la visión binocular, y no solo en el ojo ambliope, también en el ojo sano. Ese es un concepto importante. Hay que personalizar el tratamiento. Cada paciente es distinto y cada paciente le va a aceptar distintas cosas, y recordar que la recurrencia es frecuente de hasta el 25%. Nunca suspender el tratamiento de golpe y hacer controles frecuentes. Y no sé si tenemos tiempo para el post-test. Ok, entonces, ¿el ojo sano de un paciente ambliope es completamente normal, falso o verdadero? Muy bien, falso. ¿Cuál de las siguientes formas de ambliopía es la más difícil de tratar? ¿Refractiva, estrábica por deprivación o combinación de estrábica y refractiva? Muy bien. Perfecto, aprendieron bien. En las ambliopías moderadas, el parchar, moderadas, de 20-40 a 20-100, es igual parchar el ojo 2 horas al día que parcharlo 6 horas al día. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Bueno, la mayoría lo pescó. La recurrencia de la ambliopía suele ser del 10, 25, 50 o 75%. Perfecto. Y se acabó.